Bueno, chicos, buen día. Vamos entonces a empezar. Esto obviamente es la próxima parte del cuatrimestre, pero bueno, quedó desfasado, pero mejor que quede desfasado para que así ya lo tienen, por lo menos para que lo puedan rever cuando tengan que ver digestivo. Uno cuando habla de digestión, lo primero que habla, por ejemplo, es decir, bueno, a ver, por ejemplo, los organismos unicelulares, ¿cómo obtienen la energía, los nutrientes? Es algo muy simple, en contacto directo con el medio, ¿sí? Por distintos mecanismos, activos, pasivos, endocitosis, como sea, obtienen los alimentos. En los organismos multicelulares, obviamente, en donde no todas las células van a estar en contacto directo con ese medio, debe haber algún sistema evolutivamente que le va a permitir que todas las células puedan recibir energía, alimentos, electrolitos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en este caso, cómo va evolucionando el sistema digestivo a lo largo justamente de organismos multicelulares simples, como es un nematodo que tiene boca, intestino y ano, hasta llegar a un mamífero como es el conejo, en donde no solo tienen boca, intestino, ano, sino también tienen estómagos, e inclusive, como ustedes saben, los rumiantes tienen 5 estómagos, ¿sí? Intestinos mucho más desarrollados, y a su vez también tiene glándulas anexas al tubo digestivo que le permiten realizar todos los procesos de digestión para que en el intestino se absorban los nutrientes, los electrolitos y todo lo que necesita el organismo para vivir, y por medio de la circulación puede ser distribuida a lo largo de toda la economía de, en este caso, el conejo, humanos o quien sea, ¿sí? En el caso del humano, bueno, esto es lo que ustedes ya lo habrán visto en fisiología, en anatomía. Tenemos el aparato digestivo que tiene el tracto digestivo, que básicamente es el tubo. El tubo digestivo es lo que va de la boca hasta el ano, todo el tubito, ¿sí? La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, el recto y el ano. Eso es el tubo digestivo. Y está a su vez adosada las glándulas anexas, que pueden ser el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, ¿sí? Esas son glándulas anexas. Todo eso en su conjunto justamente hace que todo el alimento que nosotros ingerimos puedan ser absorbido y utilizado por las distintas células. ¿Y cuál es la función primaria del aparato digestivo? ¿Sí? Básicamente es mover los nutrientes desde que nosotros los comemos, ¿sí? Los masticamos, ahí ya comienza la digestión en el momento de la masticación, ¿sí? Mover los nutrientes, en última instancia absorberlos, también absorber agua y electrolitos. ¿Desde dónde? Desde afuera, donde nosotros lo ingerimos, tomamos agua, ¿sí? Con sales, comemos, ¿sí? Hacia el interior del organismo. Y en todo esto, ¿sí? Nosotros tenemos la luz del tubo digestivo, en donde tenemos el alimento, se producen todos los mecanismos de digestión. Eso va a permitir que todos los componentes, ¿sí? Sean disminuidos hasta la mínima unidad que pueda ser absorbida, y estos justamente van a la sangre para que vaya a distribuirse por toda la economía del organismo, ¿sí? Y en todos estos procesos del aparato digestivo tenemos mecanismos de secreción, que básicamente son los movimientos de material de dónde, desde la luz o el líquido extracelular, ¿sí? La digestión, como vimos, que es una degradación tanto química como mecánica, ¿sí? Porque no solamente química, pues yo puedo tener el bolo alimenticio, le van llegando secreciones, ¿sí? Con enzimas, pero si no tengo un mecanismo que me permita mezclarlo, solamente se va a digerir la parte externa, el interior no llegan, ¿sí? Todas las enzimas que van a digerir, ¿sí? Entonces, esa digestión
es tanto química como mecánica del alimento, ¿sí? La absorción, ¿sí?, que es la que va justamente a permitir tomar, ¿sí?, los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, básicamente los aminoácidos, ¿sí?, e ingerir y que vayan a la sangre. Y por otro lado, la motilidad, que es todo lo que va a permitir que ese alimento que nosotros ingerimos vaya a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Ustedes van a ver que la mayoría de las imágenes son tomadas del Silverton, porque la verdad que tiene muy buenas imágenes. Quizás en la parte de lo que es texto es básico, ¿sí?, pero no está mal, ¿sí?, está bien, pero los gráficos son excelentes. Ahora bien, hay algo que es muy importante, ¿qué desafíos? Ustedes piensen que todo lo que es el epitelio gastrointestinal es el epitelio que más recambio tiene en todos los organismos, ¿sí? Entonces obviamente uno se da cuenta que está frente a desafíos muy importantes, no solo de erosión, sino también, por ejemplo, evitar autodigestión. ¿Por qué? Piensen esto, ¿cómo se digieren los alimentos? ¿Qué necesitan para digerir esos alimentos? Por ejemplo, para pasar de proteínas a aminoácidos, ¿qué se necesitan? Enzima. Pero esas enzimas no dicen, yo digiero solamente el alimento, no digiero las células. No, digiere todo. Si es una proteasa, va a digerir. Hay una proteína, ¡pum!, la digiere. Entonces, justamente, uno de los desafíos que tiene el aparato digestivo es crear mecanismos para que esas enzimas que van a digerir el alimento, digieran el alimento solamente, no digieran también la pared del tracto digestivo, del tubo digestivo, ¿sí? Otro es el balance de masas, que es muy importante y es lo que está puesto acá, porque es importante mantener el volumen de agua de los organismos. Piensen que la mayoría de nuestro organismo está formado por agua. Entonces nosotros solamente, fíjense, ¿cuántos litros de agua se dice que es recomendable tomar? 2 litros de agua aproximadamente, ¿no? En condiciones normales. Pero ustedes fíjense que se extraen 9 litros de agua. Entonces, ¿cómo se hace el 7 litros restantes? Bueno, todos mecanismos de absorción que se tiene a lo largo del tracto digestivo para mantener ese balance de masa, ese balance de agua, que no se pierda agua, porque si no nos hidrataríamos, ¿sí? Y otra cosa fundamental es la defensa, ¿sí? ¿La defensa con qué? Con el moco protector. Todo el epitelio gástrico, fundamentalmente, y el intestinal también, tiene un moco que lo recubre, que hace que justamente esas enzimas o ese pH ácido que ustedes van a ver que hay en el estómago no lo erosionen, ¿sí? Hay enzimas también que permiten justamente no solo degradar el alimento, sino también defender el tracto digestivo. Ácido, bueno, el ácido clorhídrico, y esto es importante, el tejido linfoide asociado al intestino. Eso, bueno, eso lo van a ver más específicamente cuando vean inmunología. Pero esos son todos los desafíos que enfrenta el aparato digestivo. Ahora bien, ¿cómo llega lo que nosotros comemos hasta su destino final, que es defecarlo por heces, ¿sí? Entre medio tiene que pasar por una serie de tubos, ¿sí?, para que se produzcan todos los movimientos, las funciones, la degradación, la absorción y la excreción, por la motilidad gastrointestinal, que es muy importante. ¿Y cuál es la función de esta motilidad gastrointestinal? Mover el alimento desde la boca, de la comemos, hasta el ano. Esa es la primera función. Y la segunda función, ¿qué es? El mezclado. O sea, todas las secreciones que se van liberando a lo largo del pasaje que va teniendo el alimento, mezclarlo con el alimento para que se produzca la digestión, ¿sí? Y la motilidad gastrointestinal,
¿quién la va a producir? La produce el músculo liso gastrointestinal, ¿sí? Y ese músculo liso gastrointestinal va a estar regulado básicamente por 3 señales. Los nervios, ¿sí? Va a tener una regulación nerviosa, va a tener una regulación hormonal y va a tener una regulación por señales parácrinas. ¿Saben lo que es algo parácrino, no? Pues ya lo vieron entonces, perfecto. Y dentro de esa motilidad gástrica existe 2 tipos de contracciones. Los que son las contracciones tónicas y las contracciones fásicas. Las contracciones tónicas son las que constantemente tiene el tracto gastrointestinal, que duran de minutos a horas. Mientras que estas contracciones fásicas son las que se dan por justamente contracción-relajación de la musculatura, que dura segundos. ¿Y esto por qué se da? Se da porque en el sistema nervioso existen células marcapasos. Así como existen células marcapasos en el corazón, existen células marcapasos en el tracto digestivo. Y que son las células intersticiales de Cajal. Esas son las células que se cree que son las células marcapasos, ¿sí? Que son las que producen mediante despolarización y repolarizaciones del músculo liso gastrointestinal los movimientos fásicos. Ahora, estas células intersticiales de Cajal son las que dan el ritmo eléctrico básico o la actividad de onda lenta. ¿Qué es? Es una actividad que no produce fuerza, no produce contracción de la musculatura, o sea, solamente hay un potencial de acción de estas células intersticiales de Cajal que no llegan al umbral, o sea, no hay despolarización. Pero en determinado momento, ante determinadas situaciones, por determinados estímulos, ¿sí? Esos potenciales, ¿sí?, llegan al umbral y se producen los potenciales de acción. Y esos potenciales de acción que van a traer fuerza de contracción, o sea, se mueve la musculatura lisa. Y dependiendo, obviamente, de la cantidad de potenciales de acción que hay, la fuerza de contracción del músculo liso va a ser mayor y sostenida a lo largo del tiempo. Y acuérdense que en todo esto, si se acuerdan de los músculos lisos, ¿qué se necesita para esto? Calcio extracelular. Entonces va a depender justamente del calcio extracelular que entre para que se produzca no solo la mayor fuerza de contracción, sino que sea a lo largo del tiempo. Y entonces, este fenómeno que ocurren en estas células intersticiales de Cajal, debido justamente a todos los estímulos, hace que en determinadas situaciones se aumente no solo la cantidad en tiempo de esta fuerza de contracción del músculo, sino también los periodos de contracción muscular. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Es muy parecido a, o sea, básicamente es como una célula marcapaso del corazón, pero obviamente la frecuencia que tienen estas células es muchísimo más lenta respecto de la que tienen las células marcapaso, ¿sí?, de cardíacas. ¿Basta acá, chicos? ¿Se entienden? Y acá está la actividad eléctrica, acá se ve mucho mejor. En reposo ustedes tienen las ondas lentas, ¿sí? No hay ningún estímulo, ¿sí? Entonces ustedes tienen la onda lenta, no llega a la despolarización, ¿sí? Pero como dije, por determinados motivos, ya sea estimulación vagal, ¿sí?, se libera acetilcolina, directo, o por estimulación parasimpática, o mismo la distensión, cuando llega el bolo alimenticio, se produce la distensión sobre las paredes, eso también produce estimulación. Y ahí se forman las espigas. ¿Por qué? Porque estas ondas lentas llegaron al umbral y se produce la despolarización. ¿Sí? Y por otro lado, cuando actúa el simpático, ¿qué pasa? Esta onda lenta se hiperpolariza, por ende disminuye más el ritmo, mucho más difícil justamente llegar a esto, ¿sí? Y este es el juego entre
muchas veces el simpático y el parasimpático en este caso. En el marketing, ¿cómo se refleja la hiperpolarización en la fuerza de la contracción muscular? Por el calcio. ¿Pero qué efecto hace la hiperpolarización? La hiperpolarización. La fuerza de contracción. Si ya está Si vos tenés, por ejemplo, la hiperpolarización hace que vos necesites un estímulo mayor para que se produzca justamente el estímulo. Lo característico de la hiperpolarización de cualquier célula que es estimulable. ¿Sí? Necesitas un estímulo mayor para que llegue al umbral y pueda producir el efecto. Este no tiene ninguno porque lo saqué de un diagrama que vi que me gustó y bueno, pero me pareció que estaba lindo como para que vean todo. Bueno, ahora bien, y acá vamos a terminar con esta parte que es cómo lo termina moviendo. ¿Sí? Los tipos de contracciones tienen las segmentarias y las peristálticas, que son las dos más importantes. Las segmentarias son las que lo que hacen es mezclar el contenido, ¿sí? Que son estas, piénsenlo desde este punto de vista, ¿ves? Acá está bueno, está como que comieron arroz, choclo, una legumbre y acá, no sé, brócoli. Lo que permiten estas células segmentarias, ¿sí? Es mezclarlo, ¿sí? Se van contrayendo los segmentos alternativamente y entonces esto hace que se vaya mezclando todo el contenido. Y mientras ocurre esto, que son las contracciones segmentarias, que lo que me hace mezclar, existen las ondas peristálticas, que lo que hacen que esto que se está mezclando a su vez vaya pasando a lo largo del tracto digestivo. ¿Sí? Vieron que, ¿se acuerdan que ustedes tienen distintos tipos de musculatura lisa en el tracto gastrointestinal, una longitudinal y otra circular? Bueno, esto es debido a la circular. La circular se va contrayendo, se contrae esta, se relaja. ¿Sí? Entonces, cuando pasó esto, se empieza a contraer esta, el bolo va para allá y esta se relaja. Va haciéndose ese juego. Entonces, el bolo alimenticio puede ir pasando a lo largo del intestino, del estómago, ¿sí? Donde esté. Y por otro lado, está lo que se llama el complejo motor migratorio, que es cuando justamente estamos en un periodo de ayuno, ¿sí? Que es ese movimiento que hay ¿para qué? Para limpiar el estómago, los intestinos, ¿sí? Siempre lo tenemos ese movimiento. Dijimos que la función gastrointestinal se regulaba a nivel nervioso y a nivel hormonal, ¿sí? Que puede ser hormonal o parácrino. Dentro del control nervioso tenemos un control extrínseco y un control intrínseco. El extrínseco fundamentalmente está dado ¿por qué? Por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Es un poco, ya lo hemos visto anteriormente en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema simpático fundamentalmente está relacionado con la vasoconstricción de los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal, del sistema gastrointestinal. Y lo que hace básicamente es disminuye la actividad gastrointestinal, no directamente, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque disminuye la actividad del sistema nervioso entérico. O sea, lo que hace el sistema nervioso simpático, activa, cuando está activo, inhibe o disminuye la actividad del sistema nervioso entérico, por ende el sistema nervioso entérico no puede dar información para que se active el sistema gastrointestinal, ¿sí? La actividad gastrointestinal. El parasimpático hace lo contrario, lo que produce directamente un aumento de la actividad gastrointestinal, aumenta la motilidad, aumenta las secreciones de las glándulas anexas al tubo digestivo, páncreas, bilis, etcétera, etcétera. Permite que se aumente la digestión, ¿sí? Se absorba más
y se genere ¿qué? Más energía para acumularse, ¿sí? Acuérdense, el simpático es un sistema catabólico y el parasimpático es anabólico. El simpático gasta la energía, justamente en qué situaciones se activa, en el ejercicio, en el estrés, bueno, ahí se gasta energía. El parasimpático lo que hace es energía gastada, comienza a recuperarla, ¿sí? Ahora bien, decimos que es un sistema de regulación largo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a actuar el sistema nervioso autónomo? Justamente va a actuar, ¿por qué? Porque hay proyecciones aferentes sensoriales, o sea, nosotros a nivel de todo el tracto digestivo hay sensaciones justamente que son inconscientes, que van subiendo a través de la médula espinal hasta el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es un núcleo que se encuentra a nivel vulvar, que es donde se regula en última instancia, después vuelve la aferencia para justamente activar o inhibir, dependiendo de la situación que se necesite, al sistema gastrointestinal. El control nervioso intrínseco básicamente es el sistema nervioso entérico. Ocurre ahí, o sea, nosotros podemos aislar el tubo digestivo y van a ver que sigue con sus onditas peristálticas cuando se estimula, o inclusive le pueden tener el estómago, le hacen un pinchazo y el estómago ustedes ven como ondulando, ¿sí? O le agregan acetilcolina, todo eso, ¿sí? Y básicamente acuérdense, tenemos dos grandes plexos, ¿sí? Que forman parte del sistema nervioso entérico, que son el mientérico, que está relacionado con la motilidad gastrointestinal, ¿sí? O sea, que lo que va a hacer es incrementar esas contracciones segmentarias y peristálticas, ¿sí? Y el plexo submucoso, que lo que básicamente va a actuar es en las secreciones gastrointestinales y en el flujo de sangre local, ¿sí? Miren la importancia que tiene y la complejidad de este sistema nervioso entérico, que ya se han encontrado más de 30 neurotransmisores en el sistema nervioso entérico, ¿sí? Y generalmente todos esos neurotransmisores se llaman no adrenérgicos, no colinérgicos. Cuando se habla de neurotransmisores no adrenérgicos, no colinérgicos a nivel del tracto digestivo, es el sistema nervioso entérico. Son estos 30 neurotransmisores que forman parte del sistema nervioso entérico. ¿Por qué se dice no adrenérgico, no colinérgico? Porque si es acetilcolina o noradrenalina, ¿de dónde proviene? Del autónomo. Y justamente ese sistema nervioso entérico es como una red neuronal y se comporta como un centro integrador. O sea, por sí mismo puede regular las secreciones basado, por ejemplo, en cuando llega el bolo alimenticio al estómago, esa distensión que produce en la pared ya hace que el sistema nervioso entérico, sin necesidad de las señales que provienen desde el encéfalo a través del sistema nervioso autónomo simpático parasimpático, ya el sistema nervioso entérico está poniendo a funcionar. ¿A funcionar qué? La liberación de moco protector, la liberación de bicarbonato y la liberación de ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Sí? El sistema nervioso entérico por sí solo. Y por otro lado, los sistemas nerviosos, ya sea extrínseco o intrínseco, tenemos el control hormonal, ¿sí? Y básicamente este control hormonal lo que va a participar en la secreción y la motilidad gastrointestinal. Y estas hormonas que son secretadas obviamente a la sangre van a actuar sobre el tubo digestivo, van a actuar sobre glándulas anéctaras y sobre el sistema nervioso central. Pueden enviar información. Lo que pueden hacer es activar a esas neuronas sensitivas que van a llevar la información al núcleo del tracto solitario. Y acá yo les puse
en esta tablita, para que lo tengan ustedes, para que empiecen a ver, porque esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los minutos que quedan, las distintas hormonas, gastrina, colecistoquinina, secretina, el BIP o péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhibidor gástrica, la homotilina y la somatostatina, ¿sí? Son las hormonas más importantes, hay muchas más, pero estas son las más importantes que actúan en la regulación de la función del tracto gastrointestinal, con la localización en las distintas células, ¿sí? Y las principales acciones fisiológicas que tienen. Fíjense que, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo también está en los nervios entéricos, o sea, también puede ser liberado como neurotransmisor. Inclusive, acá no está, pero hay un neurotransmisor que es la sustancia P, que ahora cuando veamos secreción salival van a ver que se libera conjuntamente con la acetilcolina, la sustancia P, por estimulación vagal. Bueno, y acá están todas las funciones que ahora las vamos a ir viendo, muchas de estas, a medida que vayamos desarrollando la clase. Esto igual lo tienen ahí, ya yo se lo envié para que lo subieran a la página, ya está este teórico, todas el PDF está puesto. Ahora bien, y esto está muy lindo porque esto es un poco lo que nos da la clave de cómo funciona todo esto. Ustedes tienen la fase cefálica, toda secreción del tubo digestivo tiene 3 fases, todas: cefálica, gástrica e intestinal. Y la fase cefálica está dada básicamente ¿por qué? Por estímulos como puede ser la vista, ¿sí? El olfato, el ruido mismo, el ruido de ollas. Eso ya, el ruido de olla nos está diciendo vamos a comer, ya nuestro sistema digestivo está empezando a responder a eso. ¿Sí? Eso activa determinados centros en el encéfalo que envían por neuronas simpáticas y parasimpáticas estímulo a los centros del sistema nervioso entérico, ¿sí? Y justamente células secretoras del estómago y del intestino delgado van a liberar sus secreciones, por ejemplo. Estos son lo que se llaman reflejos largos. Y los estímulos locales, como puede ser, por ejemplo, la distensión cuando llega el bolo alimenticio, ¿sí? La presencia de determinados tipos de alimentos, proteínas, hidratos de carbono, la osmolaridad o el ácido, dependiendo de dónde estemos, van directamente a células sensitivas y neuronas que forman parte del sistema nervioso entérico, que a través de interneuronas van a actuar sobre las neuronas entéricas. Y estas van a dar también respuesta a las células secretoras del estómago y del intestino para que tengan un efecto. ¿Sí? Eso todo lo que tiene que ver con la secreción. Pero por el otro lado también, no se olviden que está todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el tránsito gastrointestinal. Entonces, estas neuronas entéricas no solo van a estimular a las células secretoras, sino también van a tener efectos sobre la musculatura lisa y sobre las células exócrinas, que básicamente son células exócrinas que están en el páncreas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? No solo para que aumente la peristalsis, ¿sí? Todos los movimientos peristálticos y segmentarios, ¿sí? Sino también para que se liberen secreciones biliares o pancreáticas, ¿sí? Se liberen enzimas, se libere ácido, se libere carbonato, obviamente dependiendo en qué parte del sistema digestivo estemos. Eso lo vamos a ver después. Esto es un esquema básico, ¿sí? General, ¿sí? Y todo esto, también estas células secretoras pueden liberar péptidos
gastrointestinales. Muchos de estos péptidos gastrointestinales son neurotransmisores centrales también, ¿sí? Muchos de estos van a enviar información al encéfalo, ¿sí? Como puede ser la grelina, por ejemplo, y van a actuar sobre el hambre y la saciedad. O estos péptidos gástricos van a actuar sobre el páncreas endocrina por la porción hormonal, ¿sí? La que libera insulina o glucagón, justamente para que en determinadas situaciones aumente o disminuya la secreción de insulina o aumente o disminuye la secreción de glucagón. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahora con todo esto vamos a ir viendo podemos decir, las 4 grandes glándulas anexas que tenemos, ¿sí? En el tracto digestivo. La primera es las glándulas salivales, ¿sí? Acá está la parte anatómica, tenemos 3 tipos de glándulas salivales: submandibular o submaxilar, la parótida y la sublingual, que no todas liberan lo mismo. Fíjense que no todas liberan lo mismo. La submaxilar o submandibular libera moco y secreción serosa, la parótida serosa tiene mucha proteína, y la sublingual libera moco y agua. Pero fíjense que sobre el porcentaje de saliva que producimos, la submandibular genera el 70% de saliva, el 25% de la parótida, y la sublingual, que es la más chiquitita, libera el 5% del total de saliva. Uno dice: saliva, ¿para qué sirve? Para todo esto. Nos puede producir la lubricación, básicamente, de lo que estamos comiendo, ¿sí? A través de mucinas, glicoproteínas, ¿sí? Todo eso nos permite que la boca esté lubricada. Tiene una acción antimicrobiana. ¿Se acuerda a los factores esos que estaba expuesto el tracto digestivo y hablábamos de efecto antimicrobiano? Bueno, justamente la saliva tiene un efecto antimicrobiano a través de la lisozima, lactoferrina, varias sustancias. El mantenimiento de la integridad de la mucosa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a veces podemos comer comidas ácidas, ¿sí? Si no tuviéramos justamente las mucinas, los electrolitos y el agua, justamente el efecto de la erosión ácida del vinagre, del limón, nos puede llegar a producir justamente alteraciones en el epitelio. La limpieza, o sea, se libera agua. Ese agua permite que se limpie una vez que uno come, más allá de lo que uno pueda tomar, ¿no? Tiene capacidad buffer y de remineralización, ¿sí? Buffer por a través del bicarbonato fosfato, ¿sí? Y del fluoruro, la remineralización por fluoruro. Prepara el alimento para la deglución, ya que no solo produce masticación, sino la masticación, al liberar agua y mucinas, hace que sea más fácil después la deglución. Comienza la digestión, ya que existe una amilasa salival, hay lipasas, ribonucleasas, pero sus efectos son mínimos. ¿Por qué? Porque dura muy poco el tiempo en la saliva, en la boca, perdón. Porque comemos y rápidamente ya lo ingerimos y va a pasar al estómago. Es importante, obviamente, en el gusto. Y el agua, ¿por qué? Porque el agua lo que va a permitir que todas las sustancias para las cuales las papilas gustativas son sensibles, al estar solubles en agua, son más fácil de que se sienta el sabor, ¿sí? Y otro, la fonación, agua y mucina. ¿Por qué? Cuando ustedes están hablando, como estoy hablando yo, lo más probable es que en algún momento quiera agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua que estoy produciendo no me alcanza. Entonces no puedo hablar bien. Por eso es importante para la fonación. Y esta es la estructura básica de la glándula salival, que es muy parecida al páncreas, ¿sí? Es muy parecido al páncreas.
¿sí? En donde se encuentran células serosas, ¿sí? Células mucosas y las células intercaladas del ducto y del ducto secretor, por donde va a ir la saliva, ¿sí? Igual esto es histología, más que nada a modo de repaso. Y estas son las dos grandes células que tenemos en la saliva, que son las serosas y las mucosas, ¿sí? Con su característica citológica. Fíjense que son bien polarizadas, ¿sí? Contienen mucha mitocondria, ¿sí? Justamente por lo que van a producir cada una, ¿sí? Esta produce más que nada moco y esta producen justamente liberación de proteínas, por eso los gránulos que van a excretar proteínas. Ahora bien, la saliva que se produce en las glándulas no es la misma que se libera, sino de que se produce hasta que llega justamente a la boca, sufre distintos procesamientos, ¿sí? Por eso se habla de una saliva primaria y una secreción final. Generalmente la saliva primaria es hipertónica. Pero, ¿qué pasa? Por las células ductales que son impermeables al agua, van a ver después cuando vean renal que hay células que son impermeables al agua, pero son permeables a los absolutos. Entonces eso hace que en última instancia esta saliva hipertónica, sí, primaria, termine convirtiéndose en hipertónica, hipotónica o isotónica, dependiendo de qué, de las necesidades de agua que nosotros tengamos. Cuando nosotros no tenemos, o nuestro balance de agua es negativo, ¿qué pasa? Tengo la boca seca. ¿Por qué? Porque está produciéndose esta saliva hipertónica con poca cantidad de agua, ¿sí? Y no se libera tanta agua, pero sí se reabsorben iones. Y esto van a ver varias de estas figuras que son de un libro que nosotros usábamos antes, que es viejo, del 2000, del Cingolani Jusa, era un libro excelente, era de acá, de la Argentina, pero van a ver varias de fotografías así medias viejitas, pero lo que tienen muy bueno son los esquemas. No encontré inclusive en bibliografía nueva esquemas mejor explicados que los que tienen eso, así que quizás vayan a verlo, más que nada no es para que lo lean al libro, sino para que tengan las fotos de donde fueron sacadas. Fíjense, esto es todo una célula acinar. En una célula acinar ustedes tienen, por ejemplo, ya sea por un estímulo muscarínico, o sea, ¿de quién? Colinérgico, ¿sí? O mismo alfa-adrenérgico, ¿sí? Lo que va a producir es aumento de IP3 y el IP3 que va a producir movilización de calcio, ¿sí? Esta movilización de calcio, ¿qué hace? Saca potasio y a su vez cloruro para mantener esta electroneutralidad, ¿sí? Por transporte paracelular pasa sodio, este sería el ducto, y a su vez esto lo que hace es activar a la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, ¿qué va a hacer? Va a producir bicarbonato y protón, ¿sí? El bicarbonato va a salir por un cotransporte con cloruro y el protón va a salir por un cotransporte con sodio. Y lo que van a ver ustedes en todo esto siempre, porque acá ¿qué va a pasar? Está entrando sodio, está saliendo potasio. Esto piénselo como todo en una célula, lo que pasa es que está puesto en dos para hacerlo más esquemático, ¿no? Si yo saco potasio, entro sodio, ustedes van a ver que en todos estos procesos es fundamental ¿qué? Y lo van a ver siempre. La bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es lo que mantiene todo esto. Y acá es lo que ustedes van a terminar viendo. ¿Qué es? Sodio, cloruro
cloruro, potasio por transporte paracelular. ¿Qué son estos? Electrolitos. ¿Y qué característica tienen los electrolitos? Osmóticamente activo. Entonces, por transporte paracelular arrastran agua. Y eso es lo que forma la saliva primaria. Y a lo largo del ducto, no es que pasa, no, sigue habiendo alteración de la composición justamente. Ese cloruro que se liberó se introduce nuevamente y sale bicarbonato. ¿Sí? Acá hay un intercambiador de potasio y sodio por protones. ¿Sí? Y fíjense, como hay un desbalance entre iones, ¿qué pasa? Está siempre la bomba sodio-potasio para mantener justamente el balance de electrolitos. ¿Sí? Y esto es lo que sucede en el ducto. Que si ven, yo les puse lo que pasa en las células ductales. La absorción de sodio y cloruro y secreción de bicarbonato y potasio. ¿Sí? Bicarbonato y potasio se secretan y se reabsorbe cloruro y sodio. ¿Y cómo se regula la secreción salival? El sistema parasimpático, generalmente a través de receptores M1 y M3, o sea muscarínicos, lo que hace es aumentar la secreción rica en agua, ¿sí? Mientras que el simpático incrementa fundamentalmente a través del beta 1 la secreción de proteínas, o sea, tiene mucho efecto sobre la parótida, porque la parótida es la que libera proteínas. Pero también aumenta la secreción de agua y electrolitos, pero a través del alfa 1. Y después tenemos una vía muy importante acá, que es las vías peptidérgicas. ¿Se acuerdan que hablaba de la sustancia P? Bueno, acá la tienen. La sustancia P es un péptido que tiene una importancia muy importante y una actividad muy grande en la liberación de una secreción rica en agua. Y acá ustedes ven la regulación parasimpática y la regulación simpática. Núcleo salival superior, núcleo salival inferior, el núcleo salival inferior por el nervio frénico hasta el ganglio submaxilar va a actuar sobre la sublingual y submaxilar. ¿Sí? Y sobre el núcleo salival inferior, gangliótico sobre la parótida. Y la médula espinal torácica, o sea, el sistema nervioso autónomo, ganglio cervical superior, y va a actuar inervando las 3 glándulas. De esa manera se regula la secreción salival. Pero fíjense que es interesante la regulación de la secreción salival. Por la secreción salival lo podemos regular ya sea por reflejos condicionados o no condicionados. Los no condicionados son simples. Estímulos gustativos, químicos o mecánicos. Todo eso van a hacer que actúen vías eferentes sobre el bulbo y o la médula espinal torácica, y las vías eferentes parasimpática y simpática actúan sobre las glándulas salivales. Pero yo puedo no darle estímulos gustativos, químicos o mecánicos y a ustedes les puedo hacer producir aumento de la secreción salival. Un estímulo visual, un estímulo olfatorio, un estímulo auditivo, lo que yo les decía, escucho ollas, están por preparar la comida. Eso solo ya me va a producir, ¿qué? Justamente aumento de la secreción salival.
Pero es condicionado, ¿por qué? Por ejemplo, porque yo sé que si escucho una olla, ¿qué va a pasar? Van a estar haciendo la comida, si son las 12 del mediodía, un domingo. Ya me está dando ganas de comer. La saliva me está empezando a aumentar. Pero fíjense que es una vía mucho más importante porque ya que involucra, ¿se acuerdan los reflejos condicionados a diferencia de los incondicionados? Que involucraba a centros superiores. Acá tiene el diencéfalo y recién ahí baja el bulbo y a la médula espinal para activar el simpático y el parasimpático. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a otra secreción bastante complicada, que es la secreción gástrica. La secreción gástrica no es tan simple como que tenemos 3 glándulas y eso, sino tenemos muchísimas. No hay una glándula en sí, sino hay células, ¿sí? Células que están ubicadas en distintas regiones del estómago, ¿sí? Donde tenemos células de la mucosa superficiales, células mucosas del cuello, células parietales, enterocromafines, principales D y G. Y cada una de ellas libera una secreción específica. Las células mucosas, importante, liberan moco. Y las células mucosas del cuello liberan bicarbonato. Y eso es fundamental ¿para qué? Para la protección del epitelio. ¿Sí? Después vamos a ver cómo tanto el moco como el bicarbonato se liberan y van a formar un gradiente de concentración de bicarbonato que va a permitir justamente que con el ácido que se libera, ácido clorhídrico, no llegue a erosionar justamente por ese gradiente de pH alcalino, no llegue a erosionar justamente el epitelio. Y después tenemos las células parietales, que son las que liberan el ácido gástrico, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células similares a las enterocromafines que liberan histamina, que es importante justamente para la estimulación gástrica, ¿sí? Las principales que liberan justamente enzimas, pepsina y lipasa gástrica, donde sigue la digestión. Las células D que liberan somatostatina, que vamos a ver para qué es muy importante, y la G que liberan gastrina. Vamos a ver cómo la gastrina justamente y la histamina actúan también sobre las células parietales para que se libere ácido clorhídrico. Esta es una presentación, ¿sí? Y acá lo que yo les decía, en todo hay fase cefálica y fase gástrica y fase intestinal. El alimento, ¿sí? Yo lo voy a ver, lo voy a oler, voy a empezar a masticarlo y todo eso a través del bulbo raquídeo y las neuronas parasimpáticas por el nervio vago va a hacer que ya a nivel digestivo y a nivel específicamente del estómago se comiencen a activar no solo el ácido clorhídrico, porque ya se empieza a activar el ácido clorhídrico, sino también las células mucosas para que liberen moco protector y bicarbonato, ¿sí? Y a su vez también cuando el bolo alimenticio llega al estómago, ¿qué va a producir? Distensión, ¿sí? Esa ya es la fase gástrica. ¿Por qué? Porque en la distensión esa es un efecto mecánico que lo que va a hacer es activar ¿a quién? Al sistema nervioso entérico. Y ese sistema nervioso entérico también me va a llevar ¿a qué? A que comiencen a través de reflejos cortos la liberación ya de las enzimas, la secreción de ácido clorhídrico, de moco y de bicarbonato. ¿Sí? Todo se va a liberar al mismo tiempo, pero se va a ir regulando a medida que va pasando todo el proceso digestivo. Y este es un mecanismo de los tantos que puede haber, modelos. Yo siempre le digo que lo que ven acá son modelos. ¿Por qué modelos? Porque se cree que es así, no se sabe si es así. O sea, hay un grupo que investiga el canal el canal de potasio, y ve que el canal de potasio actúa de esta manera. Bueno, el otro vio cómo es la anhidrasa carbónica de las células parietales y cada uno armando una parte. Llega alguien
que agarra lo que se investigó y hace una revisión, y acá tienen el modelo lindo que quedó. Que no se sabe si es así, se cree que es así, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué se produce cuando hay aumento del metabolismo? Dióxido de carbono, exacto. Entonces, con el metabolismo hay un aumento del dióxido de carbono. Y aparte, todos estos mecanismos, una de las cosas que van a producir es la activación de la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica, ¿qué va a hacer? Si se produce oxígeno, dióxido de carbono más agua, nos va a dar el ácido carbónico, que ustedes saben que el ácido carbónico es totalmente inestable, ¿sí? Entonces inmediatamente se escinde en bicarbonato y protón, ¿sí? El protón, a través de una ATPasa, el protón sale al lumen, o sea, al lumen ¿de dónde? Del estómago, y entra potasio. Y después tenemos un canal de cloruro. Estos canales de cloruro tienen importancia. ¿Vieron la fibrosis quística? Que está afectado el canal de cloruro a nivel de los pulmones, pero también estos están afectados, porque son los mismos, son similares. Entonces, acá, por este proceso que se produce, justamente el ácido clorhídrico. Pero por el otro lado, ¿qué? Este bicarbonato se produjo con este protón, va a salir por un cotransporte con cloruro, que entra para después salir para formar el ácido clorhídrico. El potasio que entró tiene que salir para mantener la electroneutralidad. Pero después que este proceso, ¿sí?, de liberación de ácido clorhídrico cesa, ¿qué pasa? Tenemos que tener a nuestra amiga la bomba sodio-potasio, ¿para qué? Para que restablezca el sodio y el potasio que fueron saliendo y entrando en todo este proceso, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, pero viéndolo desde el punto de vista de las tres estimulaciones que se tienen para liberar ácido clorhídrico por las células parietales: la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Estas dos, por justamente el IP3, que va a producir la liberación de calcio, y esta por el AMP cíclico, que activan proteinquinasas, son las que van a producir el aumento también del transporte activo de esta bomba protón-potasio, ¿sí? Era esto más que nada para eso. Ahora estuvimos hablando del ácido clorhídrico, justamente. Fíjense que el jugo pancreático llega a un pH de 2, no es chiste. Eso es lo que tenemos cuando comemos en el estómago. Entonces, justamente, estas células de la mucosa gástrica, ¿sí?, tienen la función no solo de liberar este moco, sino liberar bicarbonato, y hace que esto forme un gradiente de mayor concentración de bicarbonato a menor, cosa que cuando el pH, justamente el ácido clorhídrico, comience a descender por esta barrera, que es una barrera física, lo vaya neutralizando el bicarbonato. Entonces no llega a erosionar justamente a las células epiteliales. Termina, hay erosión, sí. ¿Es este mismo bicarbonato que se formó previamente antes? Son células diferentes. Y el bicarbonato anterior al torrente sanguíneo, ¿cómo se formó? ¿Viste la marea alcalina? Que se habla, cuando se habla de la marea alcalina que hay postprandial, después que uno come, hay lo que se llama una marea alcalina, es por eso. O sea, el ácido clorhídrico fue a parar al estómago y ese bicarbonato producido a la sangre. Lo que pasa, no se llega a producir una alcalosis, justamente porque vos tenés buffers sanguíneos que permiten justamente equilibrar la producción de ese bicarbonato. ¿Está hasta acá? ¿Esto se entendió? El doble mecanismo de formación de ácido clorhídrico y este protector del epitelio. Y esto básicamente, fíjense, o sea,
Nosotros tenemos la vía aferente del vago, ¿sí? Que es la fase cefálica de la digestión. El vago no solo va a activar las células G, que son liberadoras de gastrina, ¿sí? Y esa gastrina va a actuar sobre las células parietales para que liberen ácido clorhídrico, ¿sí? Sino también la gastrina va a actuar sobre la histamina para que actúe sobre las células parietales y sobre las células D para que liberen, no, somatostatina no, histamina y gastrina, perdón. Pero por otro lado, cuando justamente llega el bolo con aminoácidos o péptidos y también la presión que lleva por el efecto mecánico, también va a producir que por una vía corta por el sistema nervioso entérico también se activen las células G y las células enterocromafines para que se liberen gastrina e histamina. ¿Sí? Ahora bien, el pH del estómago es ácido. Mientras yo siga liberando ácido va a bajar el pH, o sea, va a aumentar la cantidad de protones. Eso en algún momento tiene que cesar. Cuando más o menos se llega a un pH de 2, 2,5, se estimula estas células D, que son las que liberan somatostatina. Y esa somatostatina lo que va a actuar es inhibiendo la liberación de gastrina, de histamina y de última instancia la secreción de ácido clorhídrico. O sea, cuando el pH baja mucho, las células D liberan somatostatina y la somatostatina es la que pone el freno a la liberación de ácido. ¿Sí? Y justamente, vieron que yo decía que toda secreción digestiva tiene su fase cefálica, gástrica e intestinal. Bueno, justamente la secreción de secretina, ¿sí?, es la fase intestinal de la secreción gástrica. ¿Por qué? Porque cuando llega el quimoácido, o sea, ya pasó el bolo alimenticio por el estómago, va al duodeno, ahí justamente esas células productoras de secretina van y actúan sobre las células liberadas de somatostatina, y las células liberadas de somatostatina son las que hacen que también cese la liberación de ácido clorhídrico. Esa sería un poco la secreción, justamente la fase intestinal de la secreción gástrica. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque ya es la 1:30. Ahora vamos a hacer rápido. Esto lo tienen en el trabajo práctico. Justamente también el Cingolani y Hussey no lo hemos sacado porque ustedes entienden este grafiquito que está acá, entienden toda la regulación de la secreción digestiva. ¿Sí? Es como, justamente, a modo de resumen de integración les puse. ¿Sí? Cualquier cosa lo vemos, me preguntan, pero traten de resolverlo. Vamos a la secreción pancreática exócrina, porque si no ya se terminó el tiempo. La secreción pancreática exócrina es una secreción muy poco viscosa, incolora, es alcalina y tiene un gran contenido de enzimas. ¿Sí? Fíjense la cantidad de enzimas que tienen: amilasas, lipasas, proteasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, tiene todo un paquete de enzimas que digieren todo ese quimoácido que proviene del estómago. Acá donde se produce realmente toda la digestión fuerte del alimento. Bueno, este es un esquema de lo que es el páncreas exócrino endocrino. Estos son bien los acinos, ven muy parecido a la glándula salival. Este sería los islotes de Langerhans, que es donde se libera la insulina y el glucagón.
En general, la secreción pancreática tiene dos partes. Una acuosa alcalina y otra rica en enzimas. La acuosa alcalina fundamentalmente está regulada por una hormona que se llama secretina, ¿sí? Entonces, justamente, estas células del conducto pancreático tienen una alta cantidad de anhidrasa carbónica que hace nuevamente que el bicarbonato, el dióxido de carbono con el agua formen bicarbonato y protón. Ese bicarbonato el que va a la luz del páncreas, ¿sí? Para que sea liberado. También cloruro, este canal CFTR es el que yo les decía de la fibrosis quística, y por el otro lado este protón tiene que ser liberado, entra sodio, volvemos al juego este de entra un catión, sale un anión, pero que finalmente luego del proceso la bomba de sodio ATPasa no se equipara todo, ¿sí? Pero acá lo importante es esto, la liberación de bicarbonato y cloruro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final de todo este juego, esta liberación de bicarbonato y cloruro, fíjense que es una imagen especular, con espejo. Una baja y otra sube a lo largo de la secreción del jugo pancreático, ¿sí? Y cuanto más va aumentando el flujo, menos cloruro tenemos y más bicarbonato tenemos en el jugo pancreático. ¿Por qué? Y eso es lógico. ¿Cuándo necesito más jugo pancreático? Cuando llega el quimoácido. ¿Qué tengo que hacer fundamentalmente antes que las enzimas actúen? Neutralizar la acidez. Entonces lo que yo necesito es bicarbonato, ¿sí? Entonces el aumento de la secreción de bicarbonato hace que se absorba menos cloruro, se absorba menos bicarbonato y se secrete más cloruro. Al revés, se reabsorba más cloruro y se secrete más bicarbonato, ¿sí? Y acá lo ven. Fíjense cómo acá tenemos este intercambiador cloruro-bicarbonato, pero fíjense que lo que hace, el intercambiador ¿qué hace? Mete bicarbonato para adentro y saca cloruro, pero ¿qué pasa? Si yo aumento el flujo, ¿qué pasa con este intercambiador? Va a trabajar menos. El flujo es mayor, no alcanza a sacar tanto no alcanza tanto a meter el bicarbonato, por ende va a haber más bicarbonato yendo ¿a dónde? Al intestino. Entonces tenemos más bicarbonato ¿para qué? Para neutralizar el quimoácido. Y esto también, por el otro lado, tenemos otras células del páncreas que se dedican ¿a qué? A liberar enzimas. Pero las enzimas no las liberan así, están como enzimas, son unas proenzimas, ¿sí? Que cuando son liberadas, ahí recién se activan. Y ahí sí van a actuar en el intestino, ¿sí? En el duodeno. Y van a actuar ¿por qué? Porque está el bicarbonato que me neutralizó la acidez que venía en ese quimoácido, ¿sí? Entonces le dio al interior del duodeno el pH necesario para que las enzimas actúen. Y ustedes fíjense cómo, en este caso, la colecistoquinina, que es la hormona más importante en la estimulación de ese jugo pancreático rico en enzimas, actúa. A través de la PKA aumenta la liberación de gránulos zimógenos. Pero también hay una fase cefálica, que es la acetilcolina, que por un receptor muscarínico 3 también me aumenta la liberación de enzimas. Entonces tenemos el doble juego. El páncreas libera un jugo pancreático acuoso, rico en bicarbonato, cuya función es neutralizar el quimoácido, y por el otro lado libera
un jugo pancreático rico en enzimas, ¿para qué? Para que me termine de producir la digestión de los alimentos. Y fíjense, ven, los zimógenos, o sea, las enzimas están inactivas, ¿sí? Y justamente el tripsinógeno, que es uno de los zimógenos, ¿sí? Hay una enteropeptidasa justamente que la libera el ribete en cepillo, que hace que este tripsinógeno pase a tripsina, y la tripsina es la que activa todos los zimógenos, o sea, todas esas proenzimas que liberó el páncreas en enzimas activadas, que ahí pueden actuar justamente en el intestino. Eso después van a ver que cuando hay una patología que se llama pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque esto no se terminó de activar afuera, sino se activó adentro, y hace bolsa el páncreas, digiere el páncreas. Eso es lo que pasa en la pancreatitis. La tripsina encima es una enzima. ¿Cómo? La tripsina encima. Sí, por eso la tripsina lo que hace es activar a los hemógenos. Las proenzimas las convierte en enzima. O sea, al quimiotripsinógeno pasa a quimiotripsina. La procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa. O sea, lo que hace es activar a los zimógenos. Pero en sí la tripsina sola. Sí, también, sí. Bueno, esta es la fase cefálica también. Bueno, ya vimos algo de eso. Es la secreción pancreática. Y bueno, vamos a la... Hasta acá secreción pancreática, ¿se entendió más o menos? Bien, rápido aunque sea, pero... Vamos entonces ahora al hígado y la vesícula. ¿Sí? Es lo último que vamos a ver. Fíjense, el hígado es una maquinaria monstruosa, metabólica, que está involucrada en metabolismo de grasa, de glucosa, de péptidos, síntesis de hormonas, producción de urea, detoxifica también, almacena. O sea, es una cosa impresionante. Y fíjense, ya sea por la vena porta o por la arteria hepática, fíjense cómo le llegan distintas sustancias. Por la vena hepática, bilirrubina, por la circulación enterohepática, después vamos a ver, los nutrientes, fármacos, ¿sí? Por eso se produce la detoxificación de fármacos, y la sustancia extraña que también produce detoxificación. Perdón, los fármacos también los puede metabolizar y activar. Y por la arteria hepática también, bilirrubina, metabolitos de hormonas, fármacos, nutrientes. Y a su vez, del hígado salen, justamente, que son secretados por el duodeno, las sales biliares, la bilirrubina, agua, iones, fosfolípidos. Y por otro lado, a la vena hepática van glucosa, proteínas, urea, vitaminas, todos productos que justamente el hígado genera para el resto del organismo. ¿Sí? Vamos a centrarnos de todo esto en lo que nos interesa, que es la secreción biliar, porque es la que está involucrada básicamente en los mecanismos que estamos viendo ahora, que es la digestión. ¿Sí? Fíjense, el 80% de la bilis es agua y el 20% son sustancias disueltas, que pueden ser proteínas, electrolitos, colesterol, pigmentos biliares, ¿sí? Y fundamentalmente la vesícula biliar es el reservorio por excelencia en los humanos de ácidos biliares. Digo en los humanos porque hay animales que no tienen vesícula biliar. Por ejemplo, la rata no tiene vesícula biliar. Nunca le vayan a buscar la vesícula biliar a una rata porque no la van a encontrar. Y la función fundamental de la vesícula biliar es concentrar la bilis. La bilis se concentra ahí, ¿sí? Por eso hay vesículas que concentran más bilis que otras, ya de por sí hace que se formen cálculos, ¿sí? Y vuelvo a decirle, estos son los esquemas que más me gustaron, por eso los dejé, aunque son feos, pero son los mejores. Dentro de la secreción biliar van a tener dos tipos de secreciones. Una que va a ser dependiente de sales biliares y otra independiente. ¿Por qué se dice que es dependiente de ácidos biliares? Porque justamente este transporte paracelular del agua, este es el canalículo entre dos hepatocitos, ¿no? Este transporte paracelular de agua va a ser mayor
cuanto mayor sea justamente la absorción de sales biliares conjugadas o no conjugadas al interior del canalículo. Son sales, son osmóticamente activas. Cuanto más sales metamos adentro del canalículo, más agua. Por eso es un flujo dependiente de sales biliares. ¿Sí? Acá yo les muestro los tipos de transportadores que hay. ¿Sí? Y este no. Si acá lo ven, este es independiente de las sales biliares. ¿Sí? Ustedes acá no ven ningún tipo de sal biliar, ven sulfatos, glucuronatos, bilirrubina, que se introducen, ¿sí?, a través de este MPR2. Es una proteína asociada a resistencia a multidrogas. Eso cuando vean fármaco lo van a ver mucho, porque están asociados justamente a la resistencia a multidrogas. Vieron que hay tratamientos en donde el paciente se vuelve resistente. Bueno, está muy relacionado con este tipo de transportadores, no solo acá sino en otros lados del organismo, ¿no? Bueno, entonces este mecanismo, que es independiente de sales biliares, es la otra parte de todo lo que es la secreción biliar, ¿sí? Y acá está, que eso justo lo vi ayer y lo puse porque me pareció espectacular. Y acá resumen bien cómo está compuesto el flujo biliar, porque yo estoy hablando dependiente, independiente de sales biliares. Bueno, el flujo biliar de los hepatocitos del canalículo justamente es la sumatoria de este flujo biliar de los hepatocitos y de los conductos biliares, los colangiocitos, ¿sí? Uno es un flujo canalicular y otro es un flujo ductal. Ese flujo canalicular, este de acá, es la suma de dos componentes, del que es dependiente de ácidos biliares y el que es independiente de ácidos biliares. Y fíjense una cosa, ¿qué ven ustedes? El que es independiente de ácidos biliares, fíjense que constante. El que se modifica, ¿cuál es? El dependiente de ácidos biliares. ¿Sí? Ustedes se fijaron que muchas de las cosas que ustedes toman para producir sales biliares, que son propias sales biliares, ¿para qué? Para activar al hígado para que produzca mayor secreción. Y la mayor secreción va a ser a costa de ¿qué? De bilis dependiente de sales biliares. Por eso toman eso. Y después van a tener la secreción ductal, que de los colangiocitos, que es constante. ¿Ven? Esta es constante. La única que es variable es la dependiente de ácidos biliares. ¿Sí? Y esta es importantísimo, la circulación enteropática de los ácidos biliares. ¿Por qué? Porque los ácidos biliares que son liberados a través de la bilis, fíjense, el 95% de esas sales biliares vuelven por circulación enteropática. Solamente un 5% se pierde por heces. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la circulación enteropática. ¿Sí? A través del sistema porta hepático. Y bueno, estos son los libros. Cualquiera de estos va bien. El Guyton, obviamente, está bárbaro. Y el Silverton está justito. Así que bueno, chicos, nos vemos.